retomo un poco la discusión sobre la que fue Fafa en su comentario, sobre todo porque uno está tan hastiado de la cháchara política, político-partidaria. Y Fafa recordará, yo no, pero sí la referencia de esa promoción de las primeras elecciones, después fue que fue decapitada la tiranía de Trujillo. Ellos hablaban de que votar era un derecho, de que votar era un deber, de que votar era un privilegio. Y para los que habían vivido o los que vivieron esa etapa de la tiranía de Trujillo, bueno, yo no sé si lo entendían perfectamente, pero sí lo acataban perfectamente. Ahora es otra cosa. Se supone que debería de ser otra cosa, porque ahora nosotros queremos creernos que lo que pasó en la tiranía de Trujillo y después posteriormente también con Balaguer y hasta los últimos años, como que eso no existió, y sí existió. Entonces, se quedó en el alma de la mayoría. ¿Verdad? Se quedó en el alma de la mayoría. Entonces, los que sostienen y los que benefician de este sistema de partido a propósito de las elecciones y electoral, que no promueven esas elecciones como un ejercicio de ciudadanía, que era lo que nos llevaba a nosotros a la reflexión hace un momentito, porque en muchos casos les interesa muy, pero que muy poco, que la población pueda entender cuáles son sus derechos ciudadanos, pero igual no se los promueven. Entonces, la Junta Central Electoral, ¿qué es lo que hace? Te realiza campañas, orienta sobre el voto, porque lo necesitan evidentemente, la participación de la gente en lo fundamental, legitiman un sistema que a la gente finalmente lo que se les cree es una especie de cuento, de un libre ejercicio a veces ciudadano, de que eligieron a su nuevo verdugo probablemente en algunos casos, o quien lo pudiera salvar o pudiera avanzar en este tema. Y quizás les renovaron su licencia, hacen recorridos de la galería de los ex amores, parecería a veces, de quien me quiere o no me quiere o más me conviene. Pero señores, yo creo que nosotros debemos estar claros, no tenemos, a veces parecemos que no tenemos ciudadanía en el sentido más amplio del término, porque es una condición de pertenencia de una comunidad organizada, y eso nos sitúa a nosotros también como si fuese una democracia que estuviera capturada, y ese derecho a la disensión no tiene mucho sentido cuando se ejecuta sorda de ese poder a favor de grupos de intereses que solamente están orientados hacia el crecimiento de sus propios patrimonios. Por tanto, a veces nos parece que tenemos un revestimiento o una máscara como democracia, y qué penoso es esto, porque a veces se nos viste casi de cuerpo entero y hasta sus resultados sociales resultan muy, muy inferiores a los que eran la satrapía trujillista y el posterior balaguerismo. Entonces, por tanto, ejecutaron no ese derecho a ese voto, que sigue siendo una acción de derecho que, por desgracia, legitima a una clase política que en muchos casos se comporta de manera muy, muy servil, sin sentido patriótico. Y entonces, a veces la ciudadanía se sienten, yo no sé si se dan cuenta, pero sí se les trata como simples vasallos de un poder, sobre todo un poder económico que es parte de los poderes fácticos y de los poderes permanentes, digo yo, que mira a la sociedad y la mira como si fuese un simple objeto para ser manipulado, como base material para crear riquezas. Al final del día, ¿qué es lo que entonces, cuál es la conclusión a la que tú tienes que llegar con todo eso? Y yo creo que todos lo sabemos y lo tenemos muy claro, y eso no debe estar permeado por el apandillamiento, por el apasionamiento de las trincheras político-partidarias, viendo un ejercicio mucho más abierto y mucho más amplio del comportamiento de esto que defendemos a capa y espada, que llamamos democracia, pero que yo sigo insistiendo, a veces parece que es un revestimiento de democracia. Entonces, al final del día, votar o no, ¿cuál es el sentido? ¿O qué, cómo nos beneficia? Y tenemos que hacer conciencia, y con esto no estoy diciendo que no se vote, evidentemente que sí, que tenemos que votar, pero caramba, ¿hasta cuándo vamos a reflexionar respecto al resultado de las votaciones, que siempre, casi siempre es el mismo y que tenemos que revertir? Siguen ganando, como terminaba ahorita cuando hacíamos el colectivo, siguen ganando siempre por encima de la gente los que financian las campañas, y eso es una desgracia para un derecho que debe ser ciudadano sobre todo, pero para eso tenemos que tener el sentido amplio de, como ciudadanía, qué más podemos hacer
que si podemos hacer algo mucho más allá de ir a depositar un simple voto.